Damos principio al taller de movimientos sociales en esta primera parte que nos tomará 6 o 7 sesiones sobre lo que en principio planteamos como el vacío de entre 1960 y 1968. Eh, Realmente es un taller porque hoy la espléndida exposición que ustedes van a escuchar de Luis Hernández Navarro nos aclara que la periodización que se hace siempre es un poco arbitraria, pero él encuentra una que es muy interesante de 1956 a 1970, de hecho. Bueno, damos inicio pues. eh, la semana siguiente yo seguiré con el movimiento obrero y la nueva clase obrera y el nuevo empresariado. Gracias. Bienvenidos a este viaje a través del túnel de tiempo al que nos ha invitado la Brigada Paralela Libertad. Quiero darle las gracias a Dani, quiero darle las gracias a Belar por el privilegio de estar aquí para contar un poco de anécdotas, de historia, de reflexión alrededor de la década de los 60. Y aprovechar además para hacer el comercial de que yo tuve la fortuna de conocer una parte del mundo obrero, literalmente de la mano de Jorge Belarmino. Él fue el que me llevó por primera vez en la ocasión de mi vida a Ecatepec, específicamente a San Pedro Jalustoc, y a él lo acompañé durante varios meses a la organización de distintas luchas de fábrica en la región, incluida una espectacular huelga en el año de 1975 en General Electric. Así que aprovecho para hacer el comercial y darle las gracias al Pelar y también a Dani por su amable hospitalidad. Miren ustedes, como sucede siempre en la historia, pues uno puede poner cortes de manera artificial. Eh, eh, Esta visión de que la historia avanza en línea recta y de que al pasado le sigue al presente y al presente el futuro y de que hay una continuidad básica entre un hecho y otro, pues suena bien para organizar nuestros calendarios en la vida diaria, pero la realidad del mundo de la lucha de clases es más complejo. Y yo quiero hablar específicamente sobre lo que podríamos caracterizar como la relación entre el poder político y la lucha de clases en México en la década de los 60, pero ubicándola de manera muy arbitraria, ese inicio de la década de los 60, unos años atrás, en el año de 1956, y terminando, aunque luego haya un colofón, con el año de 1968. Y ubico la década en estos términos, no es una década, porque voy a hablar de 12 años, porque en lo esencial, el molde de los lineamientos empleados frente a las disidencias sindicales, ciudadanas y políticas que después se llevarían a cabo con toda claridad con la represión del 68, se comenzaron a instrumentar, tomaron forma en el marco de lo que fue el ascenso obrero, campesino y popular que arranca con la década de los 56. El imaginario de los activistas sindicales y populares que actúan durante la década de los 60 tienen como referencia al movimiento ferrocarrilero, magisterial, petrolero, telegrafista, pero también a la lucha campesina de Álvaro López en Sonora, Sinaloa, que se desarrolla poco antes de la década de los 60. Es ahí donde se construye en el imaginario un modelo de lo que iba a ser la movilización.
De tal manera como ubicamos artificialmente, si se quiere, el origen de la Revolución Mexicana con las huelgas de Cananea y Río Blanco, y las ponemos como los antecedentes seguros de la Revolución del 10-17, bueno, yo quiero ubicar la naturaleza y la dinámica de la lucha social en la década de los 60 a partir precisamente de esta lucha entre de los ferrocarrileros por la democratización de su sindicato. Y en eso, como decía hace un momento, en esas jornadas de lucha se definen también muchos de los rasgos a partir de los cuales el Estado mexicano va a intervenir sobre esos movimientos y va a definir los márgenes para negociar con ellos, cooptarlos y corromperlos. Después viene el 68, quiere seguir poniendo en juego este modelo, esta matriz para tratar esos movimientos, pero aquello revienta por los aires. Eso que dio resultado a finales de la década de los 50 ya no da resultado en los 60. Para podernos ubicar en esta época, es necesario señalar, me parece, algunos elementos de economía y de política para comprender a mayor cabalidad la dinámica por la que se desarrolla esta lucha. Comencemos diciendo que México vive una etapa que se caracteriza como desarrollo estabilizador, en donde durante prácticamente décadas la economía crece a más de un 6%. Imaginémonos ahora que la economía está reduciéndose un 9, un 10%. Bueno, ahí creció durante varios años al 6%, basado en la sustitución de importaciones, en lo que fue el marco de la Segunda Guerra Mundial, en la producción de bienes intermedios, con el desarrollo de una industria nacional y con un poderoso capitalismo de Estado que impulsaba a partir de su intervención actividades económicas claves, no solamente en el terreno de los transportes, por ejemplo, ferrocarriles o la construcción de carreteras, sino también de multitud de otro tipo de empresas y actividades que también eran de carácter estatal. Y lógicamente este crecimiento económico pues fue acompañado de un crecimiento en el empleo urbano y una urbanización del país. El país pasó en esos años de ser una nación agraria industrial a un país básicamente industrial agrario. Y fue fundamental para este proceso de industrialización el papel del campo, en el sentido de que durante muchos años el campo mexicano, a partir de lo que fue la reforma agraria cardenista sobre todo, permitió la producción masiva de alimentos baratos que permitían al mismo tiempo pagarle bajos salarios a los obreros industriales y de esta manera garantizar que el plusvalor generado por la actividad industrial se fuera concentrando en unas cuantas manos. Hay pues un proceso de intercambio desigual muy pronunciado entre el campo y la ciudad, y el campo financia las actividades industriales como tales. Es entonces, a pesar de lo que se diga, con dificultades o una devaluación económica en 1954, siendo todavía presidente Miguel Alemán, hay una devaluación que tiene graves consecuencias sobre el ingreso de los trabajadores, pero en lo esencial México vive una etapa de bonanza económica que lo llevan a colocarse entre las 15 naciones más industrializadas en el marco del mundo capitalista. Es también importante ubicar, en este sentido, tal y como decía, que en el marco de lo que fue la Revolución Mexicana hay una reforma agraria
radical que entrega tierras a los campesinos. Esta se acentúa durante el periodo del cardenismo, 1934-40, a través básicamente de un organismo único de carácter clientelar y corporativo, que fue la Confederación Nacional Campesina, la famosa CNC, que aunque comienzan a surgir rápidamente disidencias como la que encabeza la UGOCEM, la Unión General de Obreros y Campesinos de México, ligadas al Partido Popular y a Vicente Lombardo, cuyo principal líder, lo veremos actuar de manera muy relevante durante los 60, es Jacinto López, un dirigente campesino y obrero realmente muy interesante y muy poco conocido y estudiado en nuestros días. Pero durante mucho tiempo ese reparto agrario masivo permitió cierta estabilidad en el campo. Hay toda una generación de jóvenes o no tan jóvenes campesinos que tienen acceso a la tierra y que algunos llegan a tener incluso créditos, insumos agrícolas, etcétera, etcétera. Todo esto para argumentar que la famosa Pax Perista de aquella época está sustentada en una estabilidad económica básica. Sin embargo, esto comienza a cambiar radicalmente, como decía, a mediados de la década de los 50. Y hay un hecho que me parece muy, muy relevante, que configura, digamos, el inicio de una gran movilización estudiantil, campesino y popular en el país, que tiene como su origen en el castigo de los ingresos que han venido teniendo los obreros, sobre todo a partir de la devaluación de la que hablábamos, y por otro lado, una gran cantidad de solicitudes de tierra por parte de grupos que no la tenían, que querían tener derecho además a ella, porque pues, para eso se había hecho la revolución del 10-17, pero que estaban estancadas en tribunales y que habían estado a lo largo de 20 años prácticamente sin soluciones. Y estamos también hablando de una muy importante inquietud estudiantil, ¿no? Por prepararse, por salir adelante. De tal manera que se comienza a crear este clima de inquietud y de agitación que tiene en la lucha de los estudiantes politécnicos. Esto Jesús Vargas seguramente hablará más adelante, pero es muy, muy relevante. Tiene en esa lucha un momento clave, definitivo, sobre todo porque el director del Instituto Politécnico Nacional, un personaje que después saltaría a la política nacional y se asociaría con figuras como la de Raúl Salinas de Gortari, ¿no? El señor Alejo Peralta, mete al ejército al Politécnico y acaba con el sistema de internados que existían en el Pole. O sea, esta forma de reprimir salvajemente pues una movilización estudiantil que no tenía, no era ningún desafío para el Estado mexicano, ¿no? Establece una pauta para la forma de ir tratando los conflictos a partir de entonces, ¿no? Es como un banderazo de salida para legitimar y justificar la represión. Quiero hacer notar también, y esto es relevante, que como todos sabemos, México tiene una enorme frontera con los Estados Unidos y que al hablar de los 50 y los 60 estamos hablando también de la Guerra Fría, de
los bloques, de la lucha entre los bloques socialista y capitalista, y de una lectura de cualquier conflicto social que se produjera en nuestro país, no solamente en el nuestro, pero específicamente en nuestro país, en el marco de esa Guerra Fría. Cualquier protesta, huelga, toma de tierras, era leída por la clase política como parte de esta Guerra Fría y como un proceso de alineamiento de quienes luchaban con el bloque soviético para luchar en contra de los Estados Unidos. La Guerra Fría va a atravesar toda la década de los 60 de manera muy acelerada. Pues recordemos que el mismo conflicto del 68, pero antes del conflicto ferrocarrilero, iba a ser leído en clave de Guerra Fría. Y esta Guerra Fría se va a exacerbar aún más a raíz del triunfo de la Revolución Cubana en el año de 1959, que va a enmarcar la naturaleza, la dinámica de muchas de las luchas sociales dentro de nuestro país. El impacto de la Revolución Cubana fue fundamental como tal. Y finalmente un elemento adicional que quiero incorporar es la permanencia dentro del movimiento social, pero también dentro del Estado mexicano, de una corriente política que va a mover sus piezas en el tablero nacional en todos estos conflictos a partir de los 60. Y me refiero al cardenismo, ¿no? El papel del general Lázaro Cárdenas, que sigue siendo una figura relevante, muy importante en la política nacional, y que a raíz del triunfo de la Revolución Cubana adquiere todavía un mayor protagonismo en el país. Es muy curioso si uno ve, por ejemplo, la prensa del año de 1964, uno se encuentra con que el general Cárdenas pasa por la normal rural de Cañada Honda, ¿no? A darles una conferencia a las muchachas y es el gran general y el general Cárdenas está en el Balsas y el general Cárdenas está con los yaquis, el general Cárdenas está en la Mixteca. O sea, es una fuerza y una presencia viva que no se ve en otros expresidentes, no se ve, por supuesto, en Navidad Camacho, no se ve en alemán, a lo mejor en alemán se puede ver en el mundo de los negocios, pero él está ahí a lo largo de todo ese tiempo. Decía yo que hay el punto de arranque para entender la naturaleza de la lucha social en estos años es precisamente la represión a los estudiantes politécnicos, ¿no? El Politécnico se había creado en el año de 1937 con una vocación republicana, nacionalista, de carácter popular, y había hecho ya algunas huelgas, como en el año de 1942, ¿no? Pero sus movilizaciones, su presión finalmente lleva a que el 23 de septiembre de 1956 el ejército entre y se inicie una política de corrupción de los organismos del estudiantado. Su organización, que era una organización más amplia, no solamente lo agrupaba a los estudiantes del Poli, la FENET, la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, es finalmente corrompida y pierde completamente su carácter democrático y participativo. Y en ese marco es muy interesante, a partir de 1956 hay un ascenso en el movimiento sindical, que tiene en ferrocarrileros y maestros su punto nodal, un ascenso que busca democratizar el sindicato, independizarlo de
las políticas gubernamentales al tiempo que defiende las conquistas o las necesidades laborales de sus agremiados, pero que también abarca petroleros, telegrafistas y otros núcleos de trabajadores. Entre 1956 y 1960, ya la represión está en pleno y ya hay, muchos de los dirigentes están ya encarcelados, perseguidos, han habido muertos, etcétera, etcétera. Se realizan en este sector público de los transportes más de 760 paros y huelgas. Imaginémonos lo que es eso en ese marco de tiempo. Hoy en día, donde casi no hay huelgas, ¿no? 760 era una enorme agitación la que había, ¿no? Emergen figuras tan relevantes como la que representa Demetrio Vallejo dentro del sindicato ferrocarrilero, ¿no? Que acaba jugando un papel fundamental. Finalmente, la política gubernamental en 1958 gana las elecciones Adolfo López Mateos, ¿no? Que dicen que ni siquiera nació en México, dicen que es guatemalteco, pero bueno, eso es lo de menos, ¿no? Un personaje conocido por su eh, vocación de bon vivant, ¿no? Por los coches de lujo. De él se decía que en las mañanas sus valets le preguntaban: ¿qué gusta hoy el señor presidente? ¿Viaje o vieja? ¿No? Era su estilo, ¿no? Él se presentaba como un personaje de extrema izquierda dentro de la Constitución, ¿no? Pero hay alrededor de los primeros años de su administración una política de represión hacia los movimientos populares salvajes, en donde el ejército interviene en la vida de los sindicatos, detiene a muchos de sus dirigentes y acaba finalmente reprimiendo, acabando con el mundo de la insurgencia sindical tal y como se vivió. Esto es muy, muy importante porque durante toda la década de los 60 y parte de los 70, el modelo, la experiencia de lo que había sucedido en el mundo de los ferrocarrileros y de la lucha magisterial es la estrella polar que guía buena parte de los debates de la izquierda mexicana, ¿no? ¿Qué había pasado? Y en buena parte desde allí, desde esa experiencia, es que José Revueltas elabora su tesis sobre la inexistencia histórica del proletariado mexicano, ¿no? Un partido incapaz de conducir el movimiento por esas vías. Comienzan entonces en ese marco de la represión a haber movimientos sindicales de otra naturaleza. Con el comienzo de la década de los 60, la Quina, Joaquín Hernández Galicia, llega a la dirección del sindicato petrolero, curiosamente primero de la mano de otro cacique, de Pedro Vivanco, y luego se acaba deshaciendo de Pedro Vivanco. Pedro Vivanco en los hechos es un personero al servicio de un cacique de Pemex, de Poza Rica, el señor Merino, ¿no? Y desarrolla entonces todo aquello que vimos después en plenitud en la década de los 60, 70, el control casi absoluto del sindicato petrolero, su conversión en un enorme negocio. Esto se materializa sobre todo con la llegada ya de Salvador Barragán, su compadre, a la dirección del sindicato ya en 1970, 73. Finales de los 50 es también el terreno de grandes movilizaciones campesinas en la lucha por la tierra.
de grandes invasiones y de campamentos, encabezadas por Jacinto López y la UOSEM, de la que hablaba hace un momento. Jacinto López había sido ya candidato a la gobernatura de Sonora en el año 1949, había ganado y le hicieron fraude electoral, había formado una asamblea del pueblo allí, hasta que llegó Vicente Lombardo Toledano y desmovilizó todo aquello. Insisto mucho en Jacinto López, porque entre otras muchas razones, además de todas estas movilizaciones en esta región de Sonora, Sinaloa, Nayarit, etcétera, etcétera, el núcleo que en el año de 1965 va a organizar el asalto al cuartel Madera, inaugurando de esta manera el ciclo de guerrillas socialistas en México, un núcleo formado por maestros normalistas y por campesinos, viene originalmente de la matriz del Lugosem. Y de la UGOSEM también y del Partido Popular se desprenderían otros militantes que después seguirían también por el camino de las armas. No como resultado de una lectura foquista del país, sino como la expresión de una lucha de autodefensa regional, después de muchos años de estar gestionando demandas por la tierra y que después verían que no habría más camino que el de iniciar el camino de los fierros. En 1961, es un hecho muy interesante, un general, el general Celestino Gasca, protagoniza el último levantamiento armado de un sector del ejército en contra del régimen de la Revolución Mexicana. Él había participado con el general Enríquez Guzmán en la campaña electoral fraudulenta de 1954, y habían mantenido vivos núcleos para organizar más adelante el levantamiento. Gasca es detenido junto con otros, es 52, la represión de Enríquez Guzmán, 46, 52, no 54. Entonces, es reprimido, pero se mantienen grupos y finalmente ese levantamiento del 61, aunque es detenido Gasca, hay cierto tipo de levantamientos en estados como Veracruz, como Chiapas, como Guerrero, como Oaxaca, como Puebla, como Estado de México. Más de 100 muertos hubieron en ese momento. Y otro momento clave, digamos, de esta lógica de la lucha agraria es el armisticio, la tregua pactada por Rubén Jaramillo en 1959 con Adolfo López Mateos, después de 7 años de estar alzado en el monte, de estar resistiendo. Recordemos, Rubén Jaramillo viene de la lucha de Zapata, fue uno de los organizadores de la cooperativa azucarera allí en Morelos, en Zacatepec, combina la lucha legal con la lucha gremial, con la lucha armada, en fin, combina todas estas formas de lucha, y en el 59 acepta un armisticio, ¿no? Simpatiza con la Revolución Mexicana. Él había sido pastor metodista, se había acercado al Partido Comunista, un líder campesino ejemplar, digamos. Sin embargo, en 1962, traicionando su palabra, Adolfo López Mateos asesina a Jaramillo, a su mujer Epifania, a sus hijos, ¿no? Pues descabezando ese movimiento, pero sin lograr terminarlo. Pero entonces tenemos todo este
todo este ciclo de ese presidente que se presenta como de extrema izquierda dentro de la Constitución y al mismo tiempo mete al ejército en los sindicatos, detiene a sus líderes, reprime líderes agrarios, los asesina, etcétera, etcétera. Esta es la famosa Pax Social priista, ¿no? Por un lado, esta cara bonita, ¿no? Tenemos a López Mateos defendiendo en la ONU a Cuba, negándose a sujetarse a la política estadounidense hacia la isla, pero al mismo tiempo reprimiendo cualquier forma de expresión y de lucha popular que haya. En este contexto, también arrancando la década de los 60, hay dos hechos que son muy, muy relevantes. El primer hecho es la realización de la Conferencia Latinoamericana de Soberanía, por la Soberanía Nacional, Emancipación Económica y la Paz, ¿no? En México, marzo del 61. En ella participa el general Lázaro Cárdenas, que tiene como eje la defensa de Cuba, la defensa de Latinoamérica, la defensa de la soberanía nacional, y ahí, como resultado de esa conferencia, se forma un movimiento que agrupa a casi toda la izquierda mexicana, intelectuales, etcétera, etcétera. Me refiero al Movimiento de Liberación Nacional, ¿no? Ese movimiento es víctima de una campaña gubernamental salvaje en su contra, y alrededor de ese movimiento juega un papel muy importante la revista Política, dirigida por Manuel Marcué Padíñas, ¿no? Ahora hablo un poquito sobre la lucha de ideas del mundo de los intelectuales en la época, etcétera, etcétera, que es relevante. También de manera más o menos simultánea a esta conferencia y a la creación del MLN, ¿verdad? Se instala en septiembre de 1961 en el campo militar número 1 la primera cárcel clandestina, por la que pasarían después, desafortunadamente, mucha gente que desapareció, otros que fueron torturados, que perdieron la vida, que fueron reprimidos, etcétera, etcétera, ¿no? Esto da una idea de cómo el Estado se maneja, ¿verdad?, en estas dos manos. El Movimiento de Liberación Nacional agrupa a personajes tan relevantes como Elie de Gortari, Víctor Flores Olea, Jorge Carrión, Alonso Aguilar, gente, una parte de ellos que con el tiempo iban a conformar un proyecto político alrededor de una revista que se llamaba Estrategia, ¿no? Y también en el año de 1963, como resultado de su promoción, acaba formando una nueva central campesina, la Central Campesina Independiente, la CCI. Que es como la expresión de una fuerza cardenista donde tiene presencia los núcleos comunistas que quedaban de la lucha por la tierra en la laguna, que después se había convertido en una lucha por los créditos, dirigida por Orona. Todo eso confluye en la formación de la CCI. Y posteriormente, la CCI termina conformando el Frente Electoral del Pueblo, que lleva a Ramón Danzós Palomino, un egresado de la Normal Rural de Quino, líder agrario, cercano primero al Partido Popular y luego incorporado al Partido Comunista Mexicano, llega a ser candidato a la presidencia. Y esta formación de la CCI, de la Constitución del Frente Electoral del Pueblo, se convierte también en un parteaguas en el caso del movimiento magisterial. De la misma manera que los petroleros, en el magisterio se había desarrollado una lucha en la Ciudad de México, en la sección 9, muy relevante por democratizar el sindicato, encabezada por su líder más visible, el profesor
Otón Salazar. Otón es encarcelado, luego perseguido, y finalmente el movimiento es reprimido, pero la estructura que había construido ese movimiento para poder democratizar la sección 9 se mantiene. Se llama el Movimiento Revolucionario del Magisterio y más o menos lo mantienen vivo como una confluencia de ese proceso democratizador. Sin embargo, a la formación del Frente Electoral del Pueblo y la participación de Danzón Palomino, Otón, que había sido en su juventud militante de la Juventud Comunista, que a principios de la década de los 60, junto con otros maestros, los jaramillistas y elementos del Frente Obrero Campesino Mexicano, había tratado de organizar una fuerza armada, ¿no? Habían estado teniendo prácticas guerrilleras, etcétera, etcétera, mucho influido por la Revolución Cubana. Otón se pasa a participar electoralmente y se integra al Partido Comunista Mexicano y entonces el MRM se fractura, ¿no? Y una parte pues sigue caminando por la ruta de las vías sociales, ahí participa muy activamente el profesor Rubelio Salazar, y otra, con la de Otón, sigue esta vía de la política institucional. Tardarían muchos años para que pudieran volver a confluir. De manera simultánea, estoy hablando entonces un poco de la dinámica sindical, un poco de la dinámica de los movimientos políticos, hablé ya también un poco de la dinámica de las luchas agrarias y de algunas luchas estudiantiles, pero quiero hacer referencia a algo que es una constante en todo México y que a veces por hablar de los grandes fenómenos nacionales nos perdemos en lo corto, que es una dinámica de lucha cívica, ¿no? En contra de cacicazgos que muchas veces tienen expresiones electorales y que también terminan en represión. Es el caso específicamente de Guerrero y es el caso de San Luis Potosí. Alrededor de la lucha en contra del gobernador Caballero Aburto y por la autonomía de la Universidad de Guerrero, ¿no? A principios de los 60, en donde participan activamente gentes como Lucio Cabañas y como Genaro Vázquez, y que llevan después a participar electoralmente a nivel municipal y a ganar municipios y luego a sufrir una represión tremenda, ¿no? Y en el caso específico de San Luis Potosí, la lucha del doctor Salvador Nava, con una candidatura independiente alrededor de un frente, en contra del cacicazgo de Gonzalo N. Santos, ¿no? Ese famoso prócer revolucionario que acuñó la frase de que la moral es un árbol que da moras, ¿no? Para explicar la naturaleza de su comportamiento político. En el caso específico de Sinaloa, el doctor Nava y su Frente Cívico logran ganar, cuidando mucho la relación con López Mateos en la presidencia, logran ganar la presidencia de San Luis Potosí y luego perfilarse para competir por las elecciones, por la gobernatura del estado, pero cuando avanzan hacia ese paso son salvajemente reprimidos por el gobierno, ya no les dan ningún espacio. Y lo mismo sucede con estas luchas cívicas. En el caso de Guerrero, ¿no? Donde vemos un ciclo de luchas a lo largo de toda la década de los 60, muy interesante, de la lucha por la autonomía de la universidad, la lucha en contra de la imposición de Caballero Aburto, la lucha por ganar los municipios con la Asociación Cívica Guerrerense y el triunfo de los municipios y la ocupación de los edificios hasta la llegada entonces de las fuerzas represivas que lo reprimen, junto con ciclos de lucha
por la producción, en el caso de los copreros, que también terminan siendo salvajemente reprimidos en el 67, con los cafetaleros, ¿no? Entonces hay una combinación en el caso de Guerrero de luchas gremiales, luchas universitarias, luchas democráticas, que terminan desembocando ahí específicamente en el caso de luchas armadas, ¿no? Tanto en la conversión de Genaro Vázquez de su organismo, la Asociación Cívica Guerrense, la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria y su instalación de focos guerrilleros y de acciones militares, como en el caso específico, en el caso de Atoyac, la Costa Grande, aunque después se va a extender a otros lugares del país, la Huasteca, Jalisco, eh, Aguascalientes, etcétera, Chiapas, el Partido de los Pobres de Lucio Cabañas, ¿no? En un ciclo de lucha armada. Entonces tenemos esa combinación ahí de luchas. Pero esto que explico para Guerrero, que explico para San Luis Potosí, lo podemos ver prácticamente en todo el país. Estoy siendo muy injusto solamente hablar de ellas. Si vamos a Oaxaca, por ejemplo, vamos a poder ver una dinámica de luchas anticaciquiles en la Sierra Mije, de las que dio cuenta muy detalladamente Íñigo Laviada en Los Caciques de la Sierra. Juega un papel muy importante en todas estas movilizaciones también en la historia de las normales rurales, ¿no? El último gran sueño de la Revolución Mexicana, en el que se resumen las dos grandes demandas de la gesta armada: la reforma agraria y la lucha por la tierra, y la educación libre, obligatoria, laica para toda la población, ¿no? Estas normales rurales constituyen desde mediados de los 30, desde 1935, una organización que sobrevive hasta nuestros días, una de las pocas que sobrevive hasta nuestros días, que es la FEXM, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, que agrupa a todas ellas y que a lo largo de la década de los 60 da una lucha premante. Ellos jugaron un papel fundamental en el apoyo al movimiento otonista en 1959-60, ¿no? La FEXM se fractura a comienzos de los 60, ¿no? Como resultado de la iniciativa de un personaje que se llama Liderato Montenegro, un Nayarita que todavía sigue por ahí como dirigente del CENTE, acusado de abuso sexual, de vender plazas, etcétera, etcétera, una fichita, pero él tenía mucha influencia en la FEXEM en aquel entonces, y su influencia fractura en dos grupos, ¿sí? La federación. Por un lado, Lucio Cabañas, por otro lado, una coordinadora móvil, y es muy interesante porque una parte de esos participantes en esas luchas, Lucio fue dirigente de la FEXUM de 1962 a 63, acaba desembocando en el movimiento armado, pero también la otra fracción, maestros como Miguel Quiñones, terminan participando en el asalto al cuartel Madera. O sea, y hay toda la década de los 60 hay movilizaciones de los normalistas rurales por becas, por que no se cierre la matrícula, etcétera, etcétera, ¿no? Muy importante la del 67, que participan en el movimiento del 68 de manera muy destacada, pero también finalmente juegan un papel muy relevante en el 1969, el cierre de las normales rurales y su reestructuración, que quiso ser un golpe en contra de eso que llamaban los nidos guerrilleros, los kinderes bolcheviques, como les decían en aquella época, pero de la que finalmente logran rearticularse y salir adelante los muchachos. Pero esos normalistas rurales están ahí en un montón de movilizaciones regionales.
momento, en el 67, organizaron una gran huelga nacional. Y juegan un papel importantísimo, por ejemplo, las estudiantas de Cañada Honda, ¿no? Activísimas, muy radicales. De hecho, el Congreso de Reunificación de la FEXUM se realiza precisamente en Cañada Honda, ¿no? Y juega un papel muy importante también en ese contexto las luchas universitarias por democratizar la educación, por enfrentar el caciquismo. Luchas que terminan, como en el caso de la Universidad Nicolaita, en la represión en contra de uno de los más grandes filósofos mexicanos, Eli de Gortari, que era rector de la universidad. Y juega un papel fundamental, digamos, en toda esta época, también movilizaciones y huelgas como la de los hermanos Escobar en Chihuahua, el estado de Chihuahua, una escuela básicamente volcada a la enseñanza agropecuaria, que tiene la solidaridad de los estudiantes del PODIL y de los estudiantes de Chapingo. Los estudiantes del PODIL incluso llegan a parar, ¿no? Igual que algunos estudiantes universitarios, y que es el antecedente más relevante para explicarnos lo que fue después la respuesta del movimiento estudiantil de 1968. Para ese momento, entonces, tenemos en el país una situación complejísima, ¿no? Con algunos sindicatos independientes que sobreviven, con luchas por la democratización sindical en los grandes sindicatos, con dirigentes obreros encarcelados. En el año de 1961, si no recuerdo mal, se mete a la cárcel a David Alfaro Siqueiros y a Filomeno Mata, al periodista, que organizaban la defensa de los trabajadores ferrocarrileros y la exigencia de su libertad. Ahí participan alrededor del movimiento por su libertad figuras como Juan Bañuelos, Carlos Monsiváis, o sea, todo un sector de la intelectualidad que después iban a desempeñar un papel muy importante. Al calor de todas estas luchas y de estas movilizaciones obreras, campesinas, populares, el mundo de las colonias populares también comienza a transformarse y comienzan a aparecer colonias rojas del precarismo priista surgido de invasiones clientelares. Se pasa a experiencias como las del Comité de Defensa Popular de Chihuahua o el Campamento 2 de Octubre, que tienen un contenido mucho más radical y que dan lugar en la década de los 70 a lo que es la CONAMUP, el Movimiento Urbano Popular. Entonces, en ese contexto, hay también un gran hervidero de ideas y intelectuales muy relevantes que actúan en el campo democrático y que actúan también más claramente en la izquierda. Desde la izquierda, por supuesto, figuras como José Revueltas, como Mario Gil, como Renato Leduc, como Emilio Abreu Gómez, ¿no? Que construyen un relato y un sentido común ligado a la izquierda. Y otros como Víctor Flores Olea, Pablo González Casanova, el mismo Carlos Fuentes, etcétera, etcétera, que actúan en el campo de lo progresista. Fernando Benítez, por supuesto, ¿no? Todos ellos, figuras como Benítez o como Eli de Gortari, son fundamentales para difundir en México lo que fueron las revoluciones china o la revolución cubana, ¿no? Con sus crónicas de viajes, sus libros, etcétera, etcétera, juegan un papel muy importante. Junto con, como lo explicaba hace un momento, este proceso de desgajamiento del Partido Popular. Por ejemplo,
en Nayarit es muy importante la llegada a la gobernatura de Julián Gascón Mercado, que acaba con el cacicazgo de Gilberto Flores Muñoz, creo que se llama, y que crea las condiciones para que Alejandro Gascón Mercado, que después va a ser candidato a gobernador y una de las figuras más relevantes de la izquierda, organicen a los trabajadores tabacaleros, den luchas fundamentales a favor del tabaco y se termine construyendo Tabamex. Es decir, esta relación entre movimiento campesino, presiones, construcción de empresas estatales para atenderlas y para acotarlas es una dinámica permanente. Puedo seguir hablando de Veracruz, de Tamaulipas, pero que me disculpen los compañeros de esos lugares, ya el tiempo apremia. Pero lo que quiero decir es, todo esto tiene finalmente un antecedente muy importante para llegar a lo que después va a ser el 68, que es el movimiento médico de 1964-65, un movimiento que comienza siendo un movimiento fundamentalmente de residentes, ¿no? A los que la autoridad no quiere considerar trabajadores, sino que dice que son estudiantes becados y que da lugar durante 2 años a 4 paros, grandes movilizaciones y un proceso de politización impresionante de el movimiento médico, que nos muestra que esa luna de miel que aparentemente se había venido construyendo entre el régimen de la Revolución Mexicana y las clases medias llega a su fin. O sea, el movimiento médico nos anticipa lo que va a suceder 2, 3 años después en la universidad, en donde esa fractura de esas clases medias, de esos jóvenes que se habían venido formando al calor de estas instituciones de educación pública, pero con otra visión, se ha roto ya, ¿no? En todos estos movimientos de los que estoy hablando, ¿no? La Universidad Nicolaita, las normales rurales, pues ya no hablemos de los levantamientos armados, los movimientos sindicales. La respuesta gubernamental fue de una combinación no muy virtuosa entre concesiones pequeñas, cooptación de los dirigentes y represión. Y cuando las cosas salían de cauce, una represión salvaje. Daba la impresión de que desde la lógica estatal negociar tantito era ceder todo y era perder el principio de autoridad, ¿no? Y entonces no había prácticamente concesiones en toda esa época, era tremenda la naturaleza de la represión que había. Cuando estalla el movimiento popular de 1968, estudiantil popular, el Estado echa a caminar esta lógica que había venido construyendo de atención, entre comillas, a los movimientos populares. Pero aquí, a diferencia de antes, esto no le da resultado. Efectivamente, logra reprimir el movimiento desde el punto de vista militar, lo aplasta, pero sufre una derrota cultural cuyas consecuencias se siguen viviendo hoy en día. El movimiento tiene entonces que emprender un proceso de apertura política, de liberalización, de reconocimiento de nuevos liderazgos emergentes, etcétera, etcétera, que cambia su forma de tratar a los movimientos populares, mientras que todas estas herramientas de represión que había comenzado a desarrollar a partir de 1956, las profundiza y las lleva hasta las últimas consecuencias en eso que fue la guerra sucia, ¿no? El modelo de guerra sucia, con casi 500 desaparecidos, que se puso a echar a andar en Guerrero entre 1967 y 77, se generaliza a todo el país para enfrentar esa emergencia de los movimientos armados y de otro tipo de movimientos que hay allí. Por eso digo, el 68 cierra realmente la década de los 60, porque a partir de ese momento la dinámica de las luchas son otras.
jóvenes politizados debaten y definen tres grandes rumbos de intervención. Unos se van a hacer partidos políticos, con el Partido Revolucionario de los Trabajadores, los que son trotskistas, con el Partido Comunista, con el Partido Socialista de los Trabajadores. Otros se van a la lucha armada masivamente y otro sector muy grande se va a hacer trabajo popular. Pero entonces ya, a partir de este momento, la dinámica, la lógica, el espíritu de esos movimientos y de esa confluencia entre esos modernos narodnikis de origen estudiantil y el movimiento popular adquiere otra dinámica. Los 60 entonces son un laboratorio fundamental para entender lo que sería nuestro país más adelante y serían el terreno en donde hay un silencioso proceso de acumulación de fuerzas progresistas de izquierda y de construcción de un discurso, y ya con esto termino, de un discurso que entierra la ideología de la Revolución Mexicana y que pone por delante el carácter burgués y autoritario del Estado mexicano y el carácter de pleno de las relaciones capitalistas en la sociedad mexicana. Hasta antes de la década de los 60 todavía se discutía sobre el carácter progresista de un sector de la burguesía mexicana, si había cosas que recuperar de esa revolución, etcétera, etcétera. Y eso se termina en los 60, ¿no? Se desmantela, hay un boom en el estudio de trabajos del marxismo, de una reinterpretación de la historia del país y de lo que es el país a partir de ese momento, que se materializaría claramente en los proyectos políticos que florecen a partir de los 60, perdón, de los 70, hasta que en 1988 llega Cuauhtémoc Cárdenas y nos recuerda que la Revolución Mexicana no estaba muerta, sino que estaba de parranda. Muchas gracias.